Bueno, buenas tardes. El día de hoy tenemos el siguiente ejercicio que es de inventarios, ¿ya? ¿En qué consiste el inventario? Es la evaluación del inventario que se tiene en la empresa, llevar un control. Hay inventario en el sistema perpetuo y en el sistema periódico. Perpetuo quiere decir que se lleva control constante de la mercadería a través de CARDEX. Un CARDEX por cada producto, en este caso solo hay un producto. Entonces dice, la empresa tiene un saldo inicial de 600 piezas a 6 cada una, total 3.600 bolivianos. Este saldo inicial no se hace ningún asiento porque ese saldo quiere decir que viene de gestiones pasadas. Entonces ustedes vienen acá a su Cardex directamente y ponen 4 de octubre, saldo inicial. En entradas colocamos la cantidad de unidades que están en... Bueno, directamente nos vamos a saldo, en saldo 600, porque eso es lo que queda. A 6 cada una. Entonces en débito multiplicamos 600 por 6, 3.600, que ese es el saldo en valorados. ¿Ok? Listo. De esa manera. Luego dice, en primer lugar, el 10 de octubre a 101, recién decimos, el saldo inicial, voy a repetir, no se hace ningún asiento, solamente se registra en el cargo. El 10 de octubre dice se compra 3.000 piezas a 1.800 dólares según factura al contado. O sea, ¿qué quiere decir? Va a entrar mercadería, entonces entra al debe inventario de mercaderías, crédito fiscal, porque viene con facturas. Contra, dice al contado, quiere saber que va a salir dinero de caja. Listo. La glosa, ustedes no se olviden hacer. La glosa es lo mismo que anunciado por la compra de mercadería al contado según una factura, ¿Ya? Eso vamos a omitirlo nosotros para ganar tiempo. Entonces, total vamos a pagar 18.600, le saco el 87 y 13%. Listo. El importe que nos interesa en este ejercicio es siempre la cuenta inventarios, que les quede claro, no el de caja, no el de banco, el de inventarios. Entonces yo voy acá a mi Cardex y digo entonces, 10 de octubre, primera compra. En la entrada, ¿cuántas unidades estoy comprando? Las que me dicen anunciado son 3.000 unidades. Ok, 3.000 unidades. El saldo que va a hacer va a sumar, ¿ya? 3.600. En débitos, quiero que entiendan que débito y crédito es como decir debe y haber, ¿ok? En débitos colocamos la cantidad que está entrando en el inventario, no el total, sino el 87%, 16.000. El saldo cuando va a débitos suma y cuando va a créditos resta, ¿ok? Listo, que quede eso claro, es lo mismo que el saldo en físico, el saldo en valorado. Debe suma, haber o crédito resta. Entrada suma, salida resta. ¿Cómo calcula el costo unitario? Sencillo, divido la cantidad que entró, no el total, la cantidad que entró entre las unidades que entraron, no el total, entre las que entraron solamente. 5.394, si no me equivoco con la licenciada son 4 decimales que tienen que usar o 3 dependiendo. Listo, ya está el primer asiento, asiento 2. Los métodos de evaluación de costeo en varios de los inventarios, PETS, WETS o promedio, en lo único que varían es en las ventas. En las compras van a ser idénticas, no importa cuál sea el sistema, ¿ok? En las ventas. Ok, entonces vamos a empezar haciendo el PEPS, ¿ya? Inventarios, vamos a colocar PEPS. Vamos a iniciar con el PEPS. Primero se entra, primero salir. Lo primero que entra es lo primero que se vende. Ok, el 12 de octubre entonces dice van a vender 1.000 piezas. Ok, dice cada una al contado. Ok, ¿cuánto sería entonces esa cantidad? Al contado quiere decir que va a entrar dinero acá. Cuando vendemos hay que pagar el impuesto a las transacciones. Cuando vendemos se va a calcular un costo de mercadería vendida. ¿Por qué? Porque la mercadería que vendimos costó, entonces nos va a costar obviamente. Se va a generar un ingreso de venta, se va a generar un pasivo de débito fiscal, se va a generar otro pasivo de impuesto a las transacciones por pagar. Y por último sale la mercadería, como cuando compramos entra, cuando vendemos sale. La glosa es lo mismo que el enunciado por venta de mercadería, bla, 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 bla. Ok, entonces yo digo acá, un 12 de octubre, primera venta, voy a vender 1.000 piezas, o sea, quiere decir que van a salir 1.000 piezas. Mi saldo va a disminuir, 2.600, ¿ya? Pero ahora, como estamos en el método PET, tenemos que hacer cálculos auxiliares, ¿ya? Primera venta, si quieren, le ponemos acá. Cálculos auxiliares de la primera venta. Fíjense que yo estoy aplicando el método PET. Primero se entra, primero salir. ¿Cuál entró primero, el saldo inicial o la compra? Sencillamente el saldo inicial, obviamente. Entonces primero va a sacar 600 de ahí. ¿Cuánto es su costo? 6. Multiplico 600 por 6, 3.600, obviamente. ¿Cuánto me falta para llegar a 1.000? Yo quiero 1.000.
menos 600 que ya saqué, 400. 400 ¿a qué costo van a salir? Al segundo costo. ¿Por qué? Porque ya se me acabó el primero. Multiplico, sumo, y este es mi costo de mercadería vendida. Listo. Así se hace un cálculo auxiliar sencillo, rápido, directo, fácil. Listo. Entonces yo digo acá en costo unitario no coloco nada porque sencillamente no se puede colocar en este método PETS-WETS cuando hay dos costos. O si quieren lo colocan 6, una barrita 5.39 para diferenciar. Yo no voy a colocar nada porque cuando hay dos costos no se puede colocar sencillamente. Para eso hice el cálculo auxiliar. Pero en la salida de efectivo, perdón, en la salida de valorados va a ir al crédito los 5.757. Va a restar el saldo. ¿Ok? Ahí está, 14.024. Listo, me voy a mi asiento y donde dice costo, copio este valor, los 5.000. Y donde dice inventario también, porque esa es la cantidad que está saliendo. Fíjense, inventario cuando va al debe es que está entrando, ahí está, cuando compramos. Y cuando va al haber es que está saliendo, cuando vendemos. Listo. Ahora, ¿cuánto vamos a pagar, o perdón, cuánto nos van a pagar por esta mercadería? Dice 1.000 piezas a 8.5, quiere decir que voy a multiplicar las 1.000 piezas que me van a vender. Acá está. Por 8.5 son 8.500, le saco el 3% sobre el importe total, le saco el 87% sobre el importe total, el 13% sobre el importe total y el 3% sobre el importe total. Eso ya se lo saben de memoria, es un asiento simple de venta. Listo. Partida doble. Uy, esto no, este sí. Listo, partida doble. Ahí está. 14.512, 14.512. Y ya estuvo. Asiento número 3. En el asiento número 3 digo lo siguiente, digo 16 de octubre. Se compra 800 piezas al contado. Una aclaración acá la licenciada, según lo que les hizo saber este de acá, dice se venden 1.000 piezas 8.5 al contado, según una factura número de datos al crédito, este no, este estaba por demás esta palabra, solo es al contado. Luego dice se compra 800 piezas según factura al contado, quiere decir que se va a repetir el asiento número 1, es lo mismo, sencillamente. Pero, ¿cuánto ahora? Decimos entonces 16 de octubre, segunda compra. ¿Cuántas unidades voy a comprar? Dice 800 piezas. Mi saldo va a aumentar, obviamente, 3.400. Pero, ¿cuánto voy a pagar por todo esto? Dice que voy a pagar 4.720. Eso va a salir de caja. Le saco el 87 y 13%. ¿Por qué? Porque es facturado. Este importe, el de inventario, es el que me interesa. Vuelvo a recalcar que quede claro eso, por favor. Porque si trabajan con el total, ya ahí está mal todo, sencillamente. Van acá en débitos, cuando ya les dije comprar mercadería, es que entra, va en débitos, el saldo va a aumentar. ¿Y cómo calcula el costo unitario? Lo que entró, la cantidad, el valorado que entró, entre la cantidad que entró, no entre el total, entre la cantidad, 5.3. Listo. Asiento número 4. Nos dice lo siguiente. En el asiento número 4 tenemos, se vende 1.200 piezas, un 20 de octubre. ¿Ya? Entonces yo me voy acá, digo 20 de octubre, segunda venta. Dice que se venden 1.200 piezas, o sea, quiere decir que el saldo va a disminuir porque va a salir, va a quedar 2.200, sí, 2.200. 1.200 piezas a 9.3 cada una al contado según factura. Si es al contado, quiere decir caja, banco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mismo asiento de hace rato. Listo. ¿Cuánto? Es la pregunta, vamos a hacer cálculos auxiliares. Segunda venta. Seguimos en el PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Acordémonos, de los 600 ya salieron todos, quedó en cero esos 600, si quieren lo tachamos ahí, pero no, ustedes no lo tachan porque si no se saben, vale, 600, 600, 0. De estos 3.000 que teníamos, salieron 400, ¿cuántos nos quedarían? 2.600. Entonces, 2.600 alcanzan para vender 1.200 unidades. Sí, entonces no hay necesidad de hacer ningún cálculo porque alcanzan. Cuando no alcanzan es que hay que hacer un cálculo. Entonces, eliminar, eliminar, eliminar. Entonces, de estos 3.000, acordémonos, así se lo va a poner. De estos 3.000, acuérdense, han salido 400.
nos quedan 2.600. 2.600 menos 1.200 quedan 1.400 por ahí más o menos. ¿Ok? Entonces no nos hacemos problema. Alcanza. Entonces, ¿a qué costo unitario van a salir? A este de acá. Al que entró los 3.000. Multiplico los 1.200 por el costo unitario. Ahí está 6.000. El saldo va a restar. Yo acá me hago un ladito el dato. 600 menos 600 ya quedó en 0. 3.000 menos 400 que sacó en la primera venta y menos 1.200, ¿de cuánto me queda? 1.400, todavía me alcanza. Y de estos 800 no saqué nada, entonces siguen 800. Yo así me anoto en un ladito para acordarme. Listo, este es el importe que yo quiero para mi costo. Voy acá y coloco en el costo de la mercadería vendida los 6.472 y en inventarios también. En caja, ¿cuánto va a ir? 1.200 piezas. ¿A qué precio? A 9.3. Por 9.3. Listo. A ese importe le sacan el 3, el 87, 13 y 3%. Listo, ya estuvo. Gloss. Y por último dice se compran 950 piezas. Asiento número 5, se compran 950 piezas. Ya. 28 de octubre. ¿A qué? Al crédito. O sea, quiere decir que es muy similar a este de acá. La única diferencia es que ya no es caja, sino es cuentas por pagar moneda nacional. ¿Por qué? Porque le estamos sacando al crédito. ¿Ok? Listo. Hacemos sumas iguales, obviamente, porque siempre hay que cuadrar. Partida doble. ¿Ok? Y acá nos dicen, de esta venta se compran 950 piezas. Ok, digo un 28 de octubre. Segunda compra, tercera compra, se compran 950 piezas. El saldo va a aumentar a 5.633,50. Eso es lo que vamos a ver, 5.633,50. Le sacan el 87 y 13%, ya está automático. En débitos colocan porque está entrando, vuelvo a repetir, el saldo suma cuando entra mercadería y acá calculamos el costo valorado entre lo que entró, no el total, lo que entró. Listo, acá me sobran 950 piezas. Y listo, ya acabamos con el método PEPS. El inventario final es de 3.150 piezas, que eso debería habernos salido acá, bingo, ahí está, 3.150 piezas. El último. Valuación del inventario final. Hay que evaluar el inventario final. Valuación del inventario final. Estamos en el método PEPS, o sea, quiere decir que vamos a iniciar del primero al último. ¿De los 600 quedó algo? No, quedó en 0, ¿ok? De los 3.000 quedó 1.400, acordémonos, por eso le dije anótense en un ladito. Por cuánto es su costo unitario esos 1.400 a 5.39. ¿De los 800 se vendió algo? No, porque no llegamos a ese punto, se mantiene su costo, y de los 950 de igual manera por su costo unitario, cada uno con su costo unitario. Multiplicamos entonces sus valores, 1.400 por los costos, este lo vamos a colocar con dos decimales, sumamos todos los valores, sumamos todo el importe, y en acá para saber si está bien nuestra evaluación del inventario final, tiene que salir las mismas cantidades que nuestro último saldo, tanto en físico como en valorado. 3.150, 3.150, 16.000, 16.000. Bingo. Entonces ya con eso está el método PEPS. Primero sin entrar, primero sin salir. Hagamos el WEPS. Sumamente sencillo. El WEPS es últimos en entrar, primero en salir. ¿Qué es lo que les dije? Que en estos métodos lo único que va a variar es cuando vendamos, no cuando compremos. ¿Ya? Listo, ahí está. Voy a aumentarme unas 2 filas. Me voy a copiar el enunciado solo para ver. Listo, cabalito. Ok, acá en el método WEPS, vamos a borrar esta parte de acá porque no nos interesa. Listo. Uy, lo voy a borrar. En el método WEPS, solo en las ventas va a cambiar esto. En las compras, vuelvo a recalcar, va a seguir siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Solo en las ventas, en cualquiera, en PEPS, WEPS o promedio, lo único que va a cambiar es el costo. Después todo lo demás va a salir lo mismo.
Entonces, vámonos en las ventas. Por ejemplo, esta primera venta, acuérdense, vendíamos 1000, dice la primera venta. Se venden 1000 piezas. Estamos en el método webs, últimos en entrar, primero en salir. ¿Cuál fue el último en entrar entre el saldo inicial y la primera compra? La primera compra, ¿por qué? Esto lo voy a ocultar para que no se me chipen. Algunos se me chipan esas cositas que nos... Estamos ahí. Ya hicimos el saldo inicial, la primera compra igual, la primera venta. ¿Cuál fue el último en entrar? La primera compra. Ese fue el último en entrar. Entonces de ahí sacamos a ese costo, multiplicamos los 1000 por ese costo. Y ahí está. Estos 5000 vamos y registramos al costo. Listo, ya estuvo. No fue más. Acordémonos, de 600, ¿cuántas nos quedan? 600 porque no vendimos nada. De 3000 menos 1000 quedan 2000. Listo. Luego hacemos la segunda compra, que vuelvo a repetir, no va a cambiar en absolutamente nada, sigue idéntica. Luego hacemos la segunda venta. Ok, la segunda venta dice que hay que vender 1200. Ahora sí hay que hacer cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares, pero para la segunda venta, ya no para la primera. La primera no nos interesa. Para la segunda venta, ¿por qué? Porque en la segunda venta, el último en entrar fueron los 800 de la segunda compra. ¿A qué costo? A 5.13. 800 por 5.13, 4000. ¿Cuánto nos falta para llegar a 1200? Restamos 1200 menos 800, faltan 400. ¿Ok? ¿A qué costo? Ya sacamos de estos 800 ya quedaron en cero, por eso me anoto en un ladito. ¿Dónde me quedan? De la primera compra me quedan 2000, entonces de ahí saco. Ahora estos 2000, ¿cuánto queda? 2000 menos lo que acabo de sacar 400, quedan 1600. Multiplico, sumo, y ese es mi costo de mercadería vendida. Entonces, esos 6264 voy y registro a mi venta acá. Y en esta no coloco ningún costo, ¿por qué? Porque hay dos costos, entonces para no complicarnos lo coloco y coloco solamente el total. Y estos 6264 entran en mi segunda venta, ahí está. Costo de mercadería, costo. Luego la tercera compra se hace exactamente de la misma manera, no cambia absolutamente nada. Ahora ya terminamos, vuelvo a repetir, todo lo demás es exactamente idéntico, lo único que cambia es el costo cuando se vende, nada más. Ahora hacemos la evaluación del inventario final. Entonces, empezamos por el método web. El método web dice el último entra, primero saliente. Agarremos los 950 que fueron los últimos. No se vendió ninguno de esos. ¿A qué costo? A 5.15. Miren, el saldo quedó igual. ¿Por qué? Porque no varía. Vuelvo a repetir, lo único que varía son los importes. Las unidades nada que ver. Multiplicamos 950 por 5.16, 4000. Estos 800 quedaron en cero, acuérdense, entonces no lo registramos. De estos 3000 quedaron solo 1600. ¿Cuánto es su costo unitario de esas 1600? 5.39. Y por último, las 600 que no se han vendido, o sea, según este método son las últimas en tocar. 6 multiplicamos 3600, sumamos y las cantidades que nos den acá es la evaluación del inventario final. O sea, nos tiene que quedar 3150, 3150 y el costo valorado tiene que ser lo mismo que tenemos en el último saldo, 17000, 17000. Y se acabó. Listo, ese es en el método webs. Vamos al promedio ponderado o promedio móvil, control C. Control V. Este es más facilito, mucho más facilito, no necesitamos ni cálculo auxiliares. Pero sí vamos a tener que hacer un asiento más, que es lo común con el avance de la licenciada. En el promedio móvil vamos a hacer una venta extra más, entonces acá vamos a insertar más filas para hacer esa última venta. Ok, en este promedio es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque acá vamos a aumentar una columna más que se llama costo unitario ponderable. Que solamente lo vamos a usar cuando vendamos, ¿ya? Solamente cuando vendamos. En este ya no necesitamos ni hacer ni lógica, es el más facilito. El saldo inicial se hace como ya saben, la primera compra se hace como ya saben, no cambia, lo único que cambia es en las ventas. Vuelvo a repetir para que les quede claro, estos métodos no varían en nada, solamente en las ventas. Vayamos a la primera venta, dice que se venden 1000 unidades, pero el promedio ponderado o ponderable dice
Tú vas a sacar un promedio antes de hacer cualquier venta. Ok, me voy acá y digo, el promedio ponderable es el último saldo antes de la venta, no agarran el saldo de la venta, el último saldo antes de la venta dividido entre el último saldo en físico antes de la venta. Les va a dar un ponderado, porque un promedio, o sea, cuando ustedes suman dos notas y la promedian, es eso, nada más dividirlo. Ese promedio es por unidad, multiplican los 1000 por el promedio, lo que van a vender por el promedio, y eso es el costo unitario o costo de mercadería, perdón. Ahí está, listo. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Luego hacen su segunda compra de la misma manera que han hecho en las anteriores, no cambia absolutamente nada, listo, ya está. Luego hacen su segunda venta, 1200, otra vez sacamos el promedio. Al saldo valorado antes de la venta, entre el saldo en físico antes de la venta, va a salir un nuevo promedio, multiplicamos la cantidad que vamos a vender por el promedio, 6400, y eso registramos en el libro. Todo lo demás es lo mismo, vuelvo a repetir, no me canso de repetir lo que todo lo demás es lo mismo porque va a salir exactamente lo mismo. Listo, acá esto no necesitamos, se hace la tercera compra normal, como ya saben, pero en el promedio nos dan un dato adicional, dice, el 30, el último día del mes, una 106 hay que hacer. A 106, un 30 de octubre podemos decir, dice, se vende 200 piezas a 10 bolivianos cada una y nos pagan al crédito. Ok, vamos a agarrar esto, lo único que vamos a hacer es cambiar las cuentas. Se va a llamar cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque las estás vendiendo al crédito. ¿Cuántas piezas? 200 piezas. Entonces acá ustedes dicen 30 de octubre, van a hacer un asiento extra más, tercera venta. ¿Cuántas unidades van a vender? 200. Van a salir, el saldo va a disminuir. Hay que sacar un promedio, cada vez que hacen venta sacan un promedio, dividen el último saldo antes de la venta entre el último saldo en físico, 5 puntos, tratan de usar 4 o 5 decimales, multiplican las salidas por el costo, ahí está, el saldo resta, y listo. Acá colocan en costo de mercadería vendida y en inventarios lo que están sacando de mercadería, 1000 y 1000. ¿Y a cómo lo están vendiendo? Bueno, eso nos dice a 10, entonces quiere decir que cuentas por cobrar va a ser las 200 piezas por 10 y todo lo demás ya saben, 3%, 87, 13 y 3%. Hacen su glosita, que es lo mismo que el enunciado, suman todos los importes, partida doble, y para verificar que está bien, en este método no nos piden evaluar el inventario. La evaluación del inventario final es de 2.950 piezas, fíjense bien, ahí está, 2.950 piezas. ¿Quieren hacer la evaluación? Claro, pero no tiene sentido en este método, pero ya, lo vamos a hacer. En este método decimos que 2.950 piezas nos quedaron por el costo promedio ponderable, 5 puntos tantos, multiplicamos 2.000 por el promedio y el resultado que nos dé tiene que ser la misma cantidad que lo que tenemos en el último saldo. Ahí está, 15.735.92. Listo. Y ahí estaría. Nada más. Y eso sería en el método perpetuo. Ahora, en lo que respecta con el método periódico es mucho más sencillo porque en el método periódico no se hace control de las mercaderías. ¿Ok? No se hace control de las mercaderías. Este es promedio. Pero eso lo dejamos para la otra clase.